Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chelis Rey y yo tengo el gusto de poder compartir con ustedes sobre este libro de este capítulo que lleva por título La expansión de Estados Unidos y de Gran Bretaña en América Latina de 1824 a 1860. Más que nada, este capítulo conlleva cuatro subtítulos, por lo que estaré explicando cada subtítulo paso a paso. Vamos a empezar con el bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 a 1845, que en estas décadas significaron para Estados Unidos una gran prosperidad y un desarrollo interrumpido, y se puede apreciar en la realización de obras públicas y en la expansión del oeste. El periodo aparece dominado por la figura de Andrew Jackson, con quien se inaugura la denominada democracia jacksoniana, que caracteriza al Partido Demócrata. La prosperidad económica de las dos administraciones de Jackson entre los años 1828 a 1836, que fue propicio que el gobierno desplazara a los indígenas hacia el oeste, despojándolos así de sus tierras, al tiempo que se concretaba la eliminación del Banco Nacional. Pero también se puso de manifiesto los profundos e insalzables diferencias entre los Estados Unidos del norte y del sur. Es por eso que el sucesor de Jackson, Martin Van Buren, tuvo que hacerle frente a una gran crisis financiera originada en la especulación que había prevalecido desde la década del 30. Asimismo, digno de destacar en este periodo es el florecimiento de la literatura con figuras que fueron bastante relevantes para ese entonces, como Fenimore Cooper, Herman Melville, Washington Irving, Walt Whitman, entre otros. Estas dos décadas de la historia de los Estados Unidos se caracterizaron por el extraordinario desarrollo que alcanzó la nación en todas las órdenes, así como por el nuevo auge que cobró la emigración hacia el oeste. Sin embargo, también fueron evidentes los signos de la grave crisis financiera que todo esto afectó al país, de manera que hacia mediados de la década del 30, así como las insalzables diferencias entre los estados del norte y del sur, que adquirieron diversas manifestaciones por estos años y que finalmente desembocarían en la guerra civil de la década del 60. Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente para ese entonces, en 1828, fue la destitución de buena parte de los funcionarios de nivel medio e inferior, que fue conocido como el sistema de despojos, que asimismo durante su administración hubo una gran prosperidad que fue producto de un nuevo orden de capitalismo empresarial libre que abrió el camino a pequeños empresarios, así como el aumento de la población, también la explotación de nuevas tierras y el desarrollo de la industria. Pero también se otorga con préstamos de garantía por parte de los bancos del Estado, lo que atrajo a muchos especuladores que terminaron provocando una gran inflación que allanó el camino para la crisis financiera que había caracterizado el gobierno de Martin Van Buren. En líneas generales, esta fue una época de enorme progreso que se transformó en la antesala del extraordinario expansionario que inauguró el destino manifiesto expuesto por James Polk en 1845. También se produjo un despertar en el campo educativo máximo cuando a inicios de los años 40 se calculaba que casi medio millón de norteamericanos blancos eran analfabetos. Es por eso que la educación gratuita tomó cuerpo en Massachusetts y se inauguraron las primeras escuelas para negros. Todo este empuje fue acompañado por programas adecuados para la preparación y formación de los maestros y profesores. Ahora bien, vamos con este subtítulo número 2, que lleva por título James Capol y el destino manifiesto. El expansionismo territorial de los Estados Unidos llegó a su máximo apogeo a fin de ponerle freno a las pretensiones de Inglaterra y Francia en el continente americano, concretamente en Oregón, California y Texas, lugares donde Estados Unidos tenía intereses específicos. En su primer mensaje al Congreso, que fue en diciembre de 1845, Polk reinterpretó la doctrina Monroe. A la vez, Paul fue el principal exponente del destino manifiesto, perdón, que justificó las tierras con fundamentos místicos, religiosos y étnicos, arrogándose a Estados Unidos el papel del pueblo escogido por la divina providencia para llevar la civilización a las naciones atrasadas. Tras reiteradas solicitudes en anexión en el año 1845 en Texas,
fue incorporada por la Unión y el año siguiente, que fue en Estados Unidos, se le declaró la guerra a México. El resultado final fue la concentración del Tratado Guadalupe Hidalgo, que fue en 1848, que mediante el cual Estados Unidos obtuvo una vasta extensión de territorios mexicanos a cambio de casi 15 millones de dólares. En 1853, por la compra de Gadsden, adquirió la zona norte de Sonora y parte de Nuevo México y Arizona, con garantías para el libre tránsito y derecho en una ruta que fue interoceánica en Tehuantepec. Todo esto llevó por la suma de casi 10 millones de dólares y en 1846 fue cuando Estados Unidos negoció con la Gran Bretaña un tratado fijando los nuevos límites de Oregón, poniendo término a una larga disputa, que fue por otra parte el gobierno de Paul, que no ocultó las ambiciones de larga data de Estados Unidos para apoderarse así de Cuba, y fue ahí donde ofreció al gobierno español casi 100 millones de dólares por la isla, pero esta propuesta fue rechazada. El creciente expansionismo territorial de Estados Unidos desde los inicios del siglo XXI a costa de Francia y España, como hemos visto como se ha mencionado anteriormente, se encontró un máximo en la figura del presidente James Capol, quien asumió el poder en marzo de 1845, que mientras internamente el nuevo mandatario se caracterizó por importantes logros, ya sea por la reducción de las tarifas aduaneras y el restablecimiento de la tesorería independiente en el ámbito de la política exterior, se mostró un apuesto a la intromisión europea en América con el supuesto propósito de establecer el equilibrio de poder, y reiteró la posición de su antecesor James Monroe, tal como lo plasmó el mensaje anual que elevó al Congreso en diciembre del año que fue mencionado. Desde un principio, el pueblo de Texas se inclinó por la incorporación de Estados Unidos, que fue la llamada República de la Estrella Solitaria, que fue encabezada por Samuel Hudson, que solicitó la anexión, pero el presidente Andrew Jackson postergó el reconocimiento y su sucesor, Martin Van Buren, rechazó la solicitud ante la negativa de casi 8 estados de la Unión que se oponían al régimen esclavista que fue imperante en Texas. Este entonces buscó y obtuvo el reconocimiento de Francia, que fue en el año 1839, en Inglaterra al año siguiente. Lo mismo hicieron poco después en Bélgica y Holanda. Cabe observar que el gobierno británico postergó esta decisión, que mientras buscaba aduir o influir sobre México, para que concertara la paz con Texas y evitar así que la misma no se echara en los brazos norteamericanos, empujados por el miedo a la invasión. Es por ello que el Tratado de Reconocimiento y Comercio entre Texas y Gran Bretaña incluía la búsqueda de un armisticio con México a cambio de que el Estado eliminara el tráfico marítimo de esclavos mediante una convención. Ahora vamos con el capítulo 3, el subtítulo del 3, que lleva por título Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. El interés de Estados Unidos por Cuba se evidenció bastante desde muy temprano. En el año 1805, Thomas Jefferson sostenía que Cuba era necesaria para la defensa de Luisiana como el principal comercio de Estados Unidos en el Caribe era con esta isla durante la segunda década del siglo. No resulta extraño que en 1823 John Quincy Adams aseveraba que su anexión era indispensable para la perduración e integridad de la misma Unión. Es por eso que a Estados Unidos le preocupaba de manera que de alguna potencia europea le arrebatara a Cuba a España. Es por eso que ellos crearon una estrategia próxima a Estados situada en el Golfo de México, en donde Cuba podría abrir o cerrar todo el valle de Mississippi, y además dominaba el istmo de Tehuantepec, donde se proyectaba construir un canal interoceánico. En otras palabras de Adam, él decía que Cuba violentamente despegaba a las personas
en su propia condición antinatural con España. Era también incapaz de autosustentarse, solo puede gravitar hacia la Unión Norteamericana, que por la misma ley de la naturaleza no puede arrojarla de su seno. Adam incluso llegó a considerar a la isla como apéndice natural del continente. Si bien Cuba era la mayor productora de azúcar en el mundo, ello se debía al uso de la mano de obra esclava africana debido a la existencia de tratados entre España e Inglaterra para eliminar el tráfico negrero. Se temía por parte de algunos plantadores que en un determinado momento se aboliera la esclavitud y en consecuencia se mostraron partidos de la anexión a Estados Unidos. Esto implicaba que una sublevación contra España y Estados Unidos traería consigo un riesgo de rebelión de los esclavos para obtener su libertad, tal como había ocurrido en Haití. La gran mayoría de los plantadores no estaba dispuesta a correr semejante riesgo entre sus intereses. Ahora, otro punto bastante importante se lleva a que la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pese a todo lo que había pasado con la promulgación de la doctrina de Monroe durante los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones imperialistas de la Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos, en particular en Argentina, México y la Nueva Granada. Mientras tanto, la agresiva presencia británica en Centroamérica y el Istmo de Panamá, amparando los supuestos derechos a posesorio del rey Mosquito, hizo que la República de Colombia primero y la Nueva Granada después adoptaran medidas para salvaguardar sus intereses en la costa de Mosquita y en Bocas del Toro. Para entonces era incuestionable la supremacía comercial de la Gran Bretaña en Hispanoamericana, incluso en la propia Colombia en el Istmo de Panamá. Esto, como era lógico, suscitó recelos al gobierno estadounidense, máxime cuando los tratados de amistad, comercio y navegación que las dos naciones anglosajonas celebraron con la República, que fue sudamericana, que beneficiaron más a los británicos, y esto hace que se dio a conocer el mensaje hacia Morro en 1823. Y en las 2 décadas posteriores, Gran Bretaña mantenía su supremacía comercial en Hispanoamericana y abrigaba pretensiones expansionistas en Centroamérica y en el Istmo de Panamá, al decir del viajero francés. Es por eso que Gaspar Molien en 1823, los ingleses tenían consulados en La Guaira, Maracaibo, Cartagena y en Panamá. Aseveraba que algunos barcos franceses y Estados Unidos con cargamentos de harina, bacalao y maderas le hacían la competencia a los británicos, ya que los buques de estos últimos, eh, después de descargar las telas que traen, se vuelven con lastre de oro y plata despojo de América. Anotaba que las exportaciones de los ingleses a toda la América ascendían cada año aproximadamente casi 275 millones de francos y que el total de las mercancías de Europa que importaba de la región no alcanzaba la tercera parte de esa suma, por lo que según Molien en el Istmo de Panamá, en el puerto de Chagres, a pesar de su aspecto miserable, era el principal centro de la actividad comercial de los ingleses, hasta incluso los barcos estadounidenses se abastecían de algunos artículos en Jamaica, ya sea para introducirlos al Pacífico sudamericano. También en busca de la neutralidad del Istmo de Panamá, es por estas fechas que ante la importancia estratégica y comercial que cada vez que adquiría el Istmo de Panamá como posible ruta de un canal interoceánico, la Nueva Granada buscaba el respaldo internacional para mantener allí su soberanía. Es en este sentido la opinión nacional, según el jurista colombiano Germán Cavalier, que estaba dividida entre los que se inclinaban por un acercamiento con las potencias europeas a fin de contrarrestar el creciente poderío de Estados Unidos y aquellos que eran partidarios de que esta nación fuese la encargada de salvaguardar al istmo. A finales de 1839, el gobierno neogranadino instruyó a su agente diplomático en Londres para que impulsara la opinión del secretario de Estado Lord
Palm Store sobre la neutralidad del Istmo de Panamá, que fue mediante una convención que debía contar con la aquiescencia de los gobiernos de Francia y Estados Unidos. Pero Palm Store consideró que este proyecto era irrecilable porque resultaba extraño establecer la neutralidad de una parte del territorio de una nación, lo que no tenía procedente en el derecho internacional, podría traer conflictos con la propia Nueva Granada. Ahora con el último subtítulo de este capítulo, que es el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. Sin duda alguna, el filibusterismo constituyó otra de las fases del destino manifiesto durante los años comprendidos entre 1850 a 1860. Consistía en la acción emprendida por grupos de soldados de fortuna estadounidenses y de otras nacionalidades para apoderarse de territorios de algunos países hispanoamericanos, proclamándolos independientes y luego, si era posible, anexarlos a Estados Unidos. Si bien estas expediciones no contaron con el apoyo oficial de los gobiernos de Washington durante ese periodo, las altas esferas administrativas, al igual que de comerciantes y expansionistas de los Estados Unidos del Sur y del Norte, entre las excursiones que fueron filibusteras que partieron desde el territorio de Estados Unidos, se destacaron las efectuadas por el general el venezolano Narciso López en Cuba y la del aventurero francés el conde Gaston Roosevelt Bourbon en Sonora. Ambas culminaron en un rotundo fracaso y sus cabecillas fueron ejecutados. Acordes con los postulados del destino manifiesto entre los años 1850 a 1860, se organizaron en Estados Unidos una serie de expediciones compuestas por soldados de fortuna o filibusteros, cuyo propósito de esto era apoderarse de los territorios de algunos países hispanoamericanos como México, Cuba, Nicaragua y Honduras. Era independizarlos y luego, de ser posible, anexarlos a una Unión Federal Americana. Aunque es preciso aclarar que estas incursiones armadas no contaban con la autorización del gobierno estadounidense. Sí gozaron de la simpatía de algunos prominentes hombres públicos del país, del comerciante y expansionista del norte y del sur, pero principalmente de estos últimos, quienes estaban interesados en extender el régimen esclavista fuera de la frontera de los Estados Unidos. Cuando fallaron los intentos de comprar a Cuba por parte del gobierno de James Capol, algunos exiliados cubanos, comerciantes de Nueva York y ricos plantadores sureños conformaron un activo movimiento destinado a liberar la isla por la fuerza y anexarla a Estados Unidos. Con este objetivo, en 1849, se recaudaron casi 3 millones de dólares y reclutaron casi 5.000 hombres, lo que se pusieron bajo las órdenes del general venezolano Narciso López, quien año anterior había participado en un fallido complot revolucionario en Cuba. No obstante, las autoridades federales en Rhode Island, cerca de Nueva Orleans, hicieron abortar la proyectada incursión filibustera, pero los planes expediciarios continuaron y en mayo de 1850, López, con el respaldo de acaudalados extremistas de Nueva Orleans y unos casi 500 filibusteros, efectuó el primer intento para invadir a Cuba, que culminó en un rotundo fracaso, por lo que el célebre filibustero fue fusilado el 12 de septiembre de 1860 y de esta manera se cerró otro capítulo del destino manifiesto. En Centroamérica, cuya regeneración de aquella mezcolanza de raza y americanización perseguía a Walker, según sus propias palabras. Ahora sí, gracias y espero que le haya gustado este pequeño resumen de este capítulo 7 de este libro de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos.